Estás escuchando La Voz de Visión en Cristo Internacional. Gloria a Dios, mis queridos hermanos y hermanas de Visión en Cristo Internacional en el mundo entero, para la gloria de Dios. Para todos aquellos que están ahí siguiendo nuestra serie de mensajes y enseñanzas que le estamos dejando, escudriñando aquellos mensajes, aquellas enseñanzas, aquellas visiones, revelaciones que nos dio Dios a través de su enviado Leonardo Moreno Rivera, para la gloria de Dios, para que usted así pueda entender el evangelio que Dios está mandando en estos últimos tiempos para la gloria de Dios. En línea directa para la gloria de Dios con la pastora Ruth, a quien la saludamos. Que Dios me la bendiga, pastora. Dios del cielo le bendiga, pastor. A su vez también a toda la gentil audiencia que ya de semana en semana da cita a través de Visión en Cristo Internacional, la radio y la televisión. Una bienvenida a todos ellos quienes nos están a su vez recepcionando en sus domicilios, y a su vez también a toda nuestra familia de Visión en Cristo Internacional. Un saludo grande y pues vamos a seguir adelante. Amén, gloria a Dios, pastora. Bueno, hoy día vamos a estar ahí escudriñando un mensaje que nos dejó el amado enviado de Dios, el cual nos habla de no solo del mensaje en sí, claro que es importante, pero son parábolas, ¿sí? Son parábolas en las cuales nos deja una gran enseñanza, que ya les estaremos explicando por qué nos deja estas parábolas, para que así podamos entender el evangelio, lo que Dios quiere con su vida y con todos los oyentes y televidentes en el mundo entero, para la gloria de Dios. Así que este es un mensaje que está en lo que es un seminario que nos dejó, uno de los más extensos para la gloria de Dios, con más de 200 clases, que se llama La Iglesia Primitiva. El canal La Voz de Visión en Cristo TV, ahí lo encontrará para la gloria de Dios, y puede revisar todo el seminario en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La Iglesia Primitiva, enseñada por Visión en Cristo Internacional, por supuesto. Invitados están a pasearse por nuestra página oficial, donde encontrará todas estas enseñanzas para la gloria de Dios, y todos esos enlaces que les llevarán a todos nuestros canales oficiales y nuestras redes oficiales, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, pastora. Amén. Vamos a comenzar con este mensaje. Quiero recalcar, los invitados especiales de esta página que le hemos llamado nosotros escudriñando la palabra de Dios, los mensajes del enviado de Dios. Le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Él es del cielo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a entonces comenzar con el mensaje para la gloria de Dios. Amén, 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 hermanos. Amados hermanos, gloria a Dios por ello, amados hermanos. Estamos aquí buscando esa presencia gloriosa y poderosa de Dios, amados hermanos, con un propósito, pero con un propósito firme. Un propósito firme, amados hermanos, le decimos con ese propósito firme y seguro. Oiga, andar en la carne y estar seguro. Y entonces, con ese propósito le decimos: buenos días, Padre, buenos días, Hijo, buenos días, Espíritu Santo, Dios del cielo, por tu bendito amor y por tu misericordia, por tu Santo Espíritu, Padre amado, Santísimo Dios. Queremos en esta hora, Señor, consagrarnos. Yo me consagro a ti a esta hora, consagro a la emisora, consagro a todos los oyentes, consagro el programa, consagro, Santísimo Dios, lo que tú nos vas a dar en este hermoso, precioso y maravilloso día. Todo lo consagramos delante de tu bendita y gloriosa presencia, para que tú te glorifiques de una manera especial y haga lo que tú sabes hacer, en el nombre poderoso de Cristo, de la gloria, Santísimo Dios. Yo estoy dispuesto, Santísimo Dios, para que tú me utilices como un instrumento en esta mano, Padre amado, Santísimo Dios. Haz de mí un lápiz, un lapicero, un bolígrafo, un estétero. Haz de mí una pluma, haz de mí
un cuaderno, Padre amado, Santísimo Dios. Haz de mí un instrumento de bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que así también, Santísimo Dios, para los que estén dispuestos a aprender, dispuestos a, Santísimo, a escucharte, también te pueden escuchar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Papito Dios, por el día que nos regala, porque nos regalas un día, Padre amado, Santísimo Dios, con un firme propósito. Gloria a Dios, pastora. Qué linda introducción Amén. que nos hace, ¿no? El enviado de Dios, Amén, encomendándose gloria a Dios. Sí, para está hacer muy ese lindo. instrumento en las manos. Así es, para la gloria de Dios, pastora. Una linda introducción cuando habla, ¿no? De esa seguridad que tenemos que tener en Dios con el evangelio que estamos viviendo. La misma que hoy en día le está faltando a su pueblo, pastora. Sí, así es una realidad la que hoy en día vivimos. Es un evangelio muy confiado, es un evangelio muy reposado, estamos muy desapercibidos y no tenemos esa firmeza, ese propósito, ¿no? Del que nos está hablando el enviado de Dios, y andamos tal vez en un camino muy desordenado al respecto. Amén. Amén, gloria a Dios. Es con esa firmeza y con esa seguridad también que nosotros le compartimos estos mensajes, mis queridos hermanos, con ese firme propósito de que ninguno se pierda, con ese firme propósito de que realmente haya un pueblo esperándole a Cristo, que esté andando con esa seguridad, que se esté encomendando así a Dios, y así todos los días tenemos que encomendarnos a Dios para ser un instrumento de sus manos y simplemente Él así nos utilice, como así lo hacemos en Visión en Cristo Internacional, e incluso lo hemos hecho junto a la pastora antes de comenzar este programa para la gloria de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, sigamos. Pero la pregunta es, Papito Dios, como un padre de familia que tiene varios hijos, y él se levanta desesperado por la madre a preparar el desayuno. Pone la mesa, hermanos, y le sirve su plato de acuerdo a la lista, a lo que él tiene. Él va sirviendo el plato, ¿sí? Para que todo el mundo coma. Como él dice que él añade todos los días lo que han de ser salvos, ¿no? Pero él pone su plato allí, a cada hijo lo va llamando por lista y le pone su plato ahí en la mesa, para que todo el mundo vaya llegando y se vaya sentando y vaya comiendo. Eso es lo que hace Papito Dios. Pues déjeme decirle que cada día Dios Padre hace exactamente lo mismo, y Él dice que Él añade cada día lo que han de ser salvo. Entonces, Amén. Amén, pastora. Justamente ahí al respecto, mi amado hermano, tendríamos que escudriñar quién es el padre de familia, a su vez también. Siempre Visión en Cristo Internacional, a través de su enviado de Dios, por mandato del Señor Jesucristo, porque nosotros somos cristocéntricos, ¿no? Amén. Por ello Amén. es que nosotros hablamos siempre en parábolas. Y este es el propósito justamente de estas enseñanzas, de escudriñando el Evangelio, mis amados hermanos, para que nosotros podamos ver cómo es que nos está hablando Papito Dios a través de su enviado de Dios y de estas parábolas. Tenemos que nosotros escudriñar las parábolas. Amén. Amén. Justamente es una de las cosas que es muy importante, que siempre Jesucristo nos habló por medio de parábolas. Esto para que nosotros lo podamos entender. Esto para que pueda entender ese pueblo que le está buscando en espíritu, en el espíritu y no en la carne. Para que el pueblo pueda entender que también el evangelio no es difícil de entenderlo, pero sino que muchos con su mucha letra es que lo complican, y a la vez lo que están haciendo es que el pueblo, ¿no?, se siga perdiendo. Y es bonita esta comparación que hace el enviado de Dios cuando habla de un padre que tiene ese deseo de servirles un plato de comida a todos sus hijos porque los ama. El padre... A ver, ahí un poquito quiero que
ayudemos a nuestra gentil audiencia. ¿Usted cuántos hijos tiene? Yo tengo 5 hijos, pastora. Y a los 5 les trata igual, a los 5, a ver, ¿cómo usted trata a cada uno de sus hijos? A la hora del almuerzo, por ejemplo. Amén, pastora. Obviamente a los 5 les trato por igual. A los 5 les doy el mismo plato de comida. No es que les doy un plato diferente a cada uno, sino el mismo plato de comida. Al mismo tiempo, para que aprendamos a compartir los mismos alimentos que todos en ese momento nos queremos servir. Amén. Entonces usted como padre de familia hace eso, y Dios como padre de familia de nosotros, ¿no? Del pueblo de Dios, da lo mismo a quienes, a sus escogidos, a sus llamados. Amén. Y a eso es a lo que se está refiriendo justamente esta parábola que nos está hablando el enviado de Dios. Amén, pastora. Así es, así es. Es Dios Padre quien nos da esa oportunidad de que todos podamos así recibir ese mismo plato de comida, que es su santa, bendita y gloriosa palabra, para que todos, yo digo, ¿no?, estemos fuertes también, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, buscándole a Dios. Amén, gloria a Dios. Yo quisiera contar un poquito de testimonio. Amén. Sí, vale. Pasa que nosotros somos, digamos, la mayoría somos mujeres. Amén. Sí. Entonces somos 6. Un varón, 5 mujeres. Y papá, ¿no?, que ya se lo llevó papito Dios, ya marchó con él. Entonces él decía, yo tengo a mis hijas para mujeres, y yo no puedo permitir que mis hijas sean dañadas. Claro, esto pensaba en la carne, porque recordemos que nosotros casi la mayoría venimos de lo que es la romana, ¿no? De todo lo que es el catolicismo, de esas costumbres, de todo eso venimos. Y así mismo yo. Entonces mi papá decía, yo no quiero a mis hijas que nadie los venga a golpear. Más todo lo contrario, mis hijas tienen que ser fuertes para hacerse respetar. Entonces pensaba él de que en la comida, con la comida que nos iba dando, los alimentos que nos iba proporcionando, entonces nosotros nos íbamos a hacer fuertes. Por eso nuestro plato de comida era, a diferencia de mis primos, que, bueno, de las hermanas, de la hermana de mi madre, ¿no?, teníamos la posibilidad de poder un poquito conectar con ellos, vivir más de cerca con ellos. Ellos eran 3 mujeres y 5 varones. ¿Qué pasaba? Que a las niñas les daba un poquito menos, mi tía. Y mi papá decía, no, eso es un error. A las hijas hay que darles más. ¿Por qué? Porque ellos tienen que defenderse, tienen que estar a la par, a la fuerza con el varón, para no estarse haciendo golpear, decía, ¿no? Y ese era su pensamiento, y ese era, y mis hijas tienen que ser grandes, y mis hijas tienen que ser fuertes, para que no venga nadie a ponerles un dedo fácilmente. Gloria a Dios. Yo les cuento esto porque bueno, ese era su pensamiento de mi papá, ¿no? Como cabeza de familia, como quien trataba de cuidarnos a nosotros, a sus hijas. Y dijo, voy a ¿qué decía esto? Voy a revocar eso, tratándoles a mis hijos de enseñar a mis hijas defensa personal, y a su vez también voy a darles un buen alimento, o sea, de tal manera que sean fuertes y se sepan defender. ¿Saben? Amén. Les cuento esto para poder un poquito ver que cada padre de familia siempre quiere lo mejor para sus hijos. Lo mejor. Lo mejor. Amén, así es para la gloria de Dios, pastora. Así es, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y eso es muy importante que lo podamos entender,
Y mire, así nos dice su palabra en Malaquías 3:17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Gloria a Dios por ello. Pero hay algo muy importante ahí, ¿no? Obviamente vamos a seguir escudriñando. ¿Qué le sirve? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado un plato de comida que hemos dejado a nuestros padres, tal vez solamente con esos deseos? Ellos tenían el deseo nuestros padres tenían el deseo de que nosotros fuésemos alguien, que nosotros podamos estudiar, que podamos salir adelante, y nosotros lo que hemos hecho es despreciarle, lo que nosotros hemos hecho es hacerlo a un lado y dejarlo. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos incurrido en haciendo eso? Y con Papito Dios, ni duda cabe que nosotros nos hemos pasado realmente. Así es, amada Pastora. De todas maneras, yo sé que eso es muy importante, así que vamos a seguir escudriñando este mensaje que nos ha enviado para la gloria de Dios. Yo quiero que ustedes entiendan esto, mis amados hermanos. Él pone el plato o los platos, puso su mesa y sirvió los platos a cada uno. Y luego ya los va llamando a que van a comer, pero él ya sabe quiénes van a comer. Él lo hizo con todo. Tiene 10 hijos, supongamos, y él pone 10 hijos para que 10 hijos sienten a comer. Pero resulta que algunos se rebeldizan y no comen. ¿Sí? Pregunto yo, ¿de quién será la culpa, hermano? Del que no quiere comer. ¿De quién será la culpa del que no come? ¿Será de Dios que sirve o será de nosotros? Se lo estoy enseñando, amados hermanos, en la iglesia Patrón, que es la misma iglesia primitiva para la gloria y honra del Todopoderoso, mis amados hermanos. Esto es lo que sirve Dios todos los días. Hermanos, resulta que usted se rebeldizó y usted se fue sin comer. ¿Ah? Se rebeldizó por algo que su papá ni su mamá se ha dado cuenta. Estamos hablando del Padre, porque el Padre es Dios. Entonces, usted no quiso comer, usted se rebeldizó. Y entonces, ahí viene el problema. Ahí viene el problema, óigame bien. ¿Por qué? Y después el hijo le da hambre, le da de todo en la calle y va a estar rebelde. Oiga, va a estar rebelde. ¿Y eso por qué? Bueno, allá le va a dar hambre. Justamente el día que usted se rebeldizó contra su padre y se fue a la calle, fue el día que más hambre le va a dar. Amén, gloria a Dios. Qué bonita parábola, pastora. Una bonita parábola. Qué lindo cuando habla, ¿no? De que, o sea, es el Padre que siempre nos está sirviendo ahí los alimentos y el Hijo se vuelve rebelde, ¿no? O sea, esos rebeldes podemos ser cada uno de nosotros que se rebeldizan contra Dios, que no estamos queriendo hacer lo que Dios quiere. Así es. Y no le estamos recibiendo ese plato de comida a Dios. Amén. Gloria a Dios. Al respecto podemos decir la condición, mis amados hermanos, de cuántas veces nos ha pasado. A mí, especialmente, me han hablado del Evangelio y comencé desde muy niña, podría decir, en el camino del Evangelio. Y eso les voy a compartir como testimonio también, porque así es como nosotros enseñamos, así es como nos lo han enseñado a su vez en Visión en Cristo Internacional. Los testimonios hablan por mí, dicen. Amén. Entonces yo les estoy hablando de una época de más o menos de unos 13 años, en los que yo tenía ya, obviamente, ya con el ministerio de alabanza y todo, estaba ahí en la plataforma
alabando. Amén. Y resulta que, mis amados hermanos, estando así en esa condición, me hice un poco más joven, y ya cuando uno está un poco más joven, le presta atención a otras cosas, especialmente cuando no está bien cimentada, ¿sí? Aquí incluso podríamos mencionar solamente aquellos que están, que el sembrador sembró la semilla, o a algunos no les sembró en buena semilla o en buena tierra, ¿verdad? Entonces esto hace que nosotros tengamos que apartarnos de Papito Dios. Nos hemos apartado, y pues evidentemente el día que nosotros nos decidimos apartar, si bien el mundo nos ofrece cosas que son livianas, que son pasajeras, mis amados hermanos, yo empecé ya a poder cantar de manera, digamos, profesional, pero en lo secular. Y eso me llevó a alejarme de Dios. Y todo ese tiempo, mis amados hermanos, yo lo he vivido de manera muy amarga en mi vida. ¿Por qué? Uno, en ese momento, uno se pone inclusive a componer los temas, y uno piensa y dice, no, ay, pero ¿cómo es posible? Hablan estos temas de tanto sufrimiento, y yo como que no he sufrido. Y es como que uno estuviera pensando, estuviera pidiendo sufrir y todo. Entonces, se refiere a esto, que personas así como yo se fueron del camino de Papito Dios. Una forma de alejarse. Y otra, mis amados hermanos, es cuando nosotros tenemos el plato de comida, tenemos el llamado, tenemos también a su vez que Dios nos ha escogido, pero, mis amados hermanos, nos ha entrado ese espíritu, ¿no?, de rebeldía, porque no queremos hacer caso a todo lo que son las normas, las leyes, y a su vez también lo que es los mandamientos de Dios. No queremos ser gobernados, no queremos sujetarnos, nos gusta hacer lo que nosotros queremos, apoyados en nuestra propia opinión. Y ahí es cuando nosotros estamos ya empezando a rechazar el plato que Dios nos está ofreciendo todos los días. Amén. Amén, pastora. Sí, claro que sí, es muy importante, ¿no? Como aquel niño rebelde, ¿no? Como, bueno, en ciertas ocasiones también uno le pasa, ¿no? Como padre, que bueno, el niño no quiere comer, ¿no? El plato que le sirve. Y eso es lo que nos está pasando en el Evangelio, que no estamos aceptando lo que Dios nos está mandando. Por ejemplo, la pregunta, ¿no?, es para todos los oyentes y televidentes que se van sumando para la gloria de Dios, es de que si están recibiendo, por ejemplo, este plato de comida que le estamos ofreciendo como Visión en Cristo Internacional, y que se lo hacemos de corazón, y que se lo hacemos porque creemos que Dios nos dio esa tal abundancia que se lo compartimos con todos ustedes, lo compartimos con las iglesias, lo compartimos con ustedes que son pastores, que ya pueden ser ministros, siervos, o profetas, o apóstoles, que tienen sus iglesias, se lo compartimos con todos ellos, mis hermanos. Que tienen su llamado, ¿no? Que tienen su llamado. Amén. Que tienen... Claro. Es que algo que está pasando, yo considero no solamente en Visión en Cristo Internacional, sino que también a su vez en otras iglesias. Hemos dicho que Visión en Cristo Internacional apenas es un ejemplo, es una iglesia patrón, modelo a seguir. No estamos indicando nosotros que somos los únicos, que no estamos indicando eso. Mis amados hermanos, siempre vamos a aclarar esta situación. Somos una iglesia modelo a seguir, pero quienes se sujetan, mis amados hermanos, van a tener esta cosecha, estos platos espléndidos que Papito Dios nos da. Pero quienes no se sujetan, mis amados hermanos, somos esas personas que se han rebeldizado y que han despreciado el plato de comida.
Cuando despreciamos el plato de comida, cuando no nos estamos sujetando. Nosotros hemos tenido ya esa amarga experiencia de hermanos que no han podido entender. No han podido entender, mis amados hermanos, que nosotros jamás hemos ido en contra de su llamado. Nunca hemos ido en contra de los dones que les ha regalado Papito Dios, ¿no? Porque cada uno de nosotros también es un instrumento muy importante para la obra de Dios. Y aparte de eso dice, ya la mies está madura y los obreros son pocos. Entonces, como los obreros son pocos, a nosotros no nos interesa que los obreros estén, o sea, no nos interesa más bien que los obreros estén apercibidos, que los obreros estén perseverando. Amén. Todos nosotros, a una. Y no así que se rebeldicen y que vaya menguando, que vaya restando cada vez, y porque las divisiones, aquello que viene en rebeldía, rebelión, falta de sujeción y obediencia, hace que nosotros despreciemos el plato de comida. Y eso ha sucedido ya en nosotros, y por ello con ese testimonio hablamos, con ese amor que Dios nos ha dado a nosotros para poder apercibirlos, mis amados hermanos, a toda la gentil audiencia que nos está recepcionando. Amén. Amén, pastora. Y así para la gloria de Dios, y lo vamos a ir comprendiendo ahora mientras vayamos avanzando este video, para la gloria de Dios. Amén, amén. Pero usted dejó la comida servida en la mesa. Dios no sirvió la comida con el propósito de que usted se la dejara allí. Él no la dejó con ese propósito. Él la dejó con el propósito de que usted comiera, hermano. Una cosa quiero que tengamos en cuenta, y usted tiene que reconocer. ¿Cuál? Dios nunca le saca un plato de comida a ninguno de sus hijos. Creo que un padre, siendo buen padre, nunca le va a sacar en cara el plato de comida que le dio a uno de sus hijos. Usted con ese amor le sirvió el plato de comida, pero también el otro no quiso comer. Ya no es problema de Dios, hermano, si usted no comió. Entiéndame en esto, hermano. No es problema de Dios si usted no quiso comer, hermano. Dios le sirvió el plato de comida fue para que usted se lo comiera. Ojo con lo que le estoy hablando, hermanos. En esta escuela, óigame bien, en este centro de capacitación espiritual y celestial que es andando con la iglesia Amén, primitiva. amén. Amén, pastor. Cuando Dios creó... Amén. Sí, acá justamente está hablando de que este plato de comida, mis amados hermanos, es para aquel que Dios lo da. Para aquel que Dios lo da. Para los de Él, ¿verdad? Para los de Él. Así es. Ahí, por favor, ¿qué más nos puede explicar? A ver, para los de Él. ¿Quiénes somos los de Él? Ahí es cuando Dios está llamando a todos, ¿no? Que podamos servirnos de ese plato de comida. Pero ahora la pregunta es, ¿quiénes lo están aceptando? O sea, ¿quiénes están yendo a servirse, ¿no? Ese rico plato de comida que tiene Dios para nosotros. Justamente van a ser los suyos. O sea, los que están haciendo ese instrumento en sus manos. Aquellos que están predestinados, como decía la pastora, para poder cosechar esta mies que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces por eso nos ofrece esa oportunidad. Pero ¿cuántos son de Él? Es la pregunta. ¿Usted es de Él? O sea, ¿es de Dios? Para poder servirse este plato de comida que Dios está sirviendo. Porque esto es lo que nos pasó en Visión en Cristo Internacional, pastora, desde
los principios, ¿no?, de nuestro ministerio. Ujú. Desde que conocimos al enviado de Dios, pero él ya venía pasando eso mucho más antes, pero yo les puedo contar lo que nos pasó, ¿no?, cuando le conocimos a él. Amén. Y la verdad que era un varón de Dios en el sentido que, o sea, no le importaba, o sea, la persona, sino le importaba ese llamado que tenía la persona, el llamado que tenía, el ministerio que tenía la persona. Y eso es lo que quería salvar. Es de ahí que muchas veces tuvimos problemas, especialmente con hermanas que se hacían llamar profetas, las cuales comenzaban justamente a profetizar, y algo que no hacían era limpiarse primero el corazón para poder ser de Él, ¿entiendes? O sea, para poder ser Correcto, de Dios. sí. Amén. Y entonces ahí tenía su parte el enemigo. Y Yo es quiero un- que explique un poquito mejor esa parte, amado hermano, porque tal vez hay entre nuestra audiencia, los hermanos necesitan saber esa parte que no llegan a entender nuestros hermanos y pretenden que es cosa nuestra, que nosotros somos tal vez los egoístas, que no queremos dar cabida, que solamente nosotros queremos acaparar las cosas. Todo Es eso, verdad. mis amados hermanos. Y yo le pido muy encarecidamente al respecto lo pueda explicar o lo podamos explicar esa Claro que parte. sí. Amén. Sí. Claro que sí, pastor, es necesario. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que es importante de que nosotros seamos de Dios, o sea, seamos de Él, actuemos para Él. Como decíamos al principio, podemos ser cristocéntricos, o sea, que seamos realmente de Cristo, como le eran sus apóstoles, que ellos defendieron a capa y espada a Cristo y Amén. decían siempre que tenían el Espíritu de Cristo. Y no era simplemente Amén. por haber hecho una oración de fe, pastora. No era porque simplemente habían recibido a Cristo o lo habían conocido a Él, habían andado con Él. Miles de personas lo hicieron, ¿verdad? Así es. Pero quedaron simplemente 12. O sea, 12 se formaron como sus discípulos. Entonces Amén. esos 12, a pesar que uno obviamente era el que lo entregó, de Sí, esos sí. 12, o sea, ellos eran realmente cristianos, o sea, eran de Cristo, porque se formaron con Cristo, se levantaron con Cristo, anduvieron con Cristo, que es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Y algo que justamente, pastora, no aceptan, que le enseñamos en Visión en Cristo Internacional, nosotros para ser de Cristo tenemos que hacer, al menos al principio, para poder servirle a Cristo, tenemos que hacer 2 ayunos de 41 días, que es pidiéndole perdón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por haberle contristado, porque ¿quién en el mundo no le ha contristado a Dios con sus pecados y con toda su desobediencia, rebeldía y rebelión? Y el Así segundo, que es limpiando el corazón, para que Dios arranque todo lo malo que tiene en nuestro corazón, para que Dios nos limpie, para que ya no tengamos parte del enemigo, o sea, seamos de Él, seamos Amén. de Dios. Entonces ahí fue cuando nosotros tuvimos, como le digo, muchos problemas en este caso La de discrepancia hermanos pues, y viene hermanas. de ahí. Exactamente, que no aceptaron esto y lo que hicieron es causar división. Lo que hicieron es el enemigo usarlos, incluso en contra nuestra. Es así que yo sé que aún en este tiempo, o sea, muchos se están levantando y se irán a levantar en contra nuestra. Pero nosotros tenemos que estar fundamentados en lo que nos enseñó Cristo, lo que nos enseñó Dios. Y en este caso a Visión en Cristo Internacional a través de su enviado, lo que nos enseñó. Entonces, mire, si nosotros hiciéramos todas estas cosas, entonces aceptaríamos ese plato de comida que nos está ofreciendo Dios.
Porque si Amén. no lo estamos recibiendo, seríamos hijos Rebelde. rebeldes, ¿verdad, pastora? Ujú. Seríamos hijos rebeldes. ¿Y qué nos Así manda es. su palabra en Jeremías, pastora? 3:14. 3:14. Sí. Ahí se lo Amén. leo para la gentil audiencia. Convertíos, hijos rebeldes, Amén. dice, ¿no? Sí. Hijos rebeldes, o sea, los hijos que no quieren recibir esa palabra, ese plato de comida. Dice Jehová, pues yo soy vuestro esposo. Mire, ese esposo que nos quiere, ese padre que nos quiere. Yo tomaré cada uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré a Sión, o sea que nos llevará a su iglesia. Sí, Sion tipifica la iglesia. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, que es lo que usted debe buscar como cristiano. Usted que está quizás recién empezando el Evangelio, está conociendo el Evangelio, apréndaselo esto, atesóreselo esto, para que pueda salir aún de esa rebeldía. A usted que está llegando, y a usted incluso que ya le sirve a Dios, pueda salir de esa rebeldía, porque se está yendo en rebeldía y en rebelión también cuando no acepta lo que Dios le está mandando, el plato que le está ofreciendo. Como cuando un hijo dice, no me gusta comer verduras, por ejemplo, ¿no? Muy típico que te digan, Ujú. no me gusta comer tal verdura, no me gusta. Sí, no me gusta la remolacha, no me gusta el coliflor, no me gusta la espinaca, ¿vio? Ujú. Entonces, no estamos aceptando lo que nuestro Padre nos está ofreciendo. Y hasta hoy en día no se ha aceptado todavía la palabra que Cristo ha mandado. Amén. Todavía no se ha entendido lo que Cristo nos ha enseñado a través de parábolas. Amén, pastora. Así es. Amén. Y justamente a eso yo considero, ¿no? Aunque suene muy duro, en cuanto uno se rebeldiza, hace el papel que hizo Judas. Claro. ¿Por qué? Se preguntará la gente y la audiencia. Judas, obviamente estamos hablando de Iscariote, aquel que le traicionó, ¿no? Al Maestro Señor Jesucristo, fue quien se rebeldizó, mis amados hermanos, y era uno de los más entendidos. Realmente él era un noble y pertenecía a un conocimiento, tenía un conocimiento muy vasto, sabía leer y escribir, estaba juntamente en el Sanedrín con los sacerdotes, escribas, rodeaba con todos ellos. Incluso, tenía- pastora, si escudriñamos, Ujú. Judas, si comparamos al tiempo de hoy, Judas era contador, porque él Por llevaba supuesto. la bolsa, o sea, de los tributos, de las ofrendas de Cristo. Pero no solamente de Cristo, sino que a su vez también era que se llama Del sacerdocio. no era del sacerdote, sino tenía trabajo con lo que era el Herodes, ¿no? Herodes. Sí, de Herodes, de todos ellos. Entonces, ellos por eso tenían una condición de noble y conocía todas esas cosas que había tenido oportunidad de estudiar. Él conocía, pero era el que más conocía de todos, mis amados hermanos. Y lamentablemente, el conocimiento que nosotros podemos tener en la vida secular muchas veces no es recomendable, no nos ayuda prácticamente a entender el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que nos hace es enorgullecer. Nosotros nos ponemos orgullosos por los logros que uno ha tenido como ser humano, que se ha quemado las pestañas. Sí, por ejemplo, usted que tiene una profesión, así mismo yo, ¿no? Pero el entender la palabra de Dios cuesta a estas personas. Y así es como él se rebeldizó, no quiso entender. ¿Por qué? Porque en su raciocinio él pretendía que
que el Señor Jesucristo podía haber sido un rey, ¿no?, acá en la tierra, y él podía hacer frente a lo que era la esclavitud que les estaba teniendo por esa época los romanos. Ellos estaban bajo el yugo romano cuando en los tiempos del Señor Jesucristo, cuando él vino, ¿sí? ¿Y qué pasó? Él pretendía que con los conocimientos que él tenía y con todo lo que hacía, los milagros y todo el poder, los prodigios que él veía, él podía hacer frente a todo lo que ellos tenían, a los soldados, ¿no?, a todo lo que tenían ellos de poder sobre ellos, sobre lo que ejercían el poder sobre ellos. Entonces estaba muy alejado a lo espiritual, así como hoy en día las personas que se rebeldizan no quieren entender que esto es espiritual. ¿Y por qué yo le decía, pastor, que podríamos explicar un poquito más esto de el porcentaje? El porcentaje. ¿Cuándo es que les entra la rebelión? ¿Cuándo nos puede entrar la rebelión? Cuando nosotros somos 100% de Cristo o cristocéntricos, evidentemente no hay cabida del enemigo. Pero para tal efecto, ¿qué tenemos que hacer? El amado siervo, ¿no?, el enviado de Dios, nos ha enseñado con los ayunos y con las oraciones, especialmente de poder limpiar el corazón. Nos enseñaba con un instrumento pequeño que era una parte, no sé, de una movilidad, en el cual estaba lleno de grasa y todo eso que tenía que lavarlo y lavarlo. Lo enseñó así Dios a él: lávelo, 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 lávelo. Y el resultado es que era un color plateado, ¿no? Era acero inoxidable, que cuando más lo sacó, totalmente lo lavó, era así, que tenía brillo y que era así, limpio. Entonces lo mismo, otra linda dijo, parábola, pastor. Sí, es una parábola muy linda, a través del cual nos ha enseñado la limpieza del corazón. Si nosotros no nos hemos limpiado, mis amados hermanos, por ejemplo, de acuerdo a los años que tenga una persona, tiene 50 años, mis amados hermanos, vamos a poner un ejemplo para que podamos entender. 50 años tiene la persona, y en los 50 años, mis amados hermanos, nunca se ocupó de las cosas de Dios. En Eclesiastés dice, ¿no?, la palabra de Dios, que Dios lo hizo al hombre recto, pero nosotros hemos empezado a torcer. ¿Por qué? Porque a nosotros, mis amados hermanos, desde pequeños, cuando nos están criando, ya nuestros propios padres nos hacen la diferencia entre un varón y una mujer, las funciones de una mujer. Nos enseñan, mis amados hermanos, cómo tenemos que nosotros enojarnos, cómo tenemos nosotros que responder, cómo tenemos nosotros que hacer, por ejemplo, para poder lograr algo. Es más, nos enseñan, mis amados hermanos, inclusive a ser corruptos. Hemos aprendido todo eso, mis amados hermanos. Y con relación a nuestro cuerpo, a su vez también, hemos aprendido nosotros a mentir, a engañar. Hemos hablado a hablar falso. Hemos engañado, mentido, estafado. Hemos abortado, mis amados hermanos. Amén. Por todo Amén. ello, nosotros tenemos entonces el porcentaje. Si todos estos pecados tenemos en un porcentaje, mis amados hermanos, en 50 años, vamos a ponerle 100 tenemos ahí de pecado. Y las cosas que hacemos para Dios, ¿cuánto es? No lo hacemos ni siquiera el 2% o el 5%. Entonces, ¿qué tiene dominio más sobre mí, mis amados hermanos? Es una simple comparación, es una simple raciocinio que nosotros lo hacemos.
todo lo que pesa en nosotros son aquella inmundicia en la cual nosotros nos encontramos al conocer a Dios. Entonces, si no nos limpiamos, mis amados hermanos, estos van a seguir sobre nosotros. Seguimos con el capricho, seguimos con la desobediencia. Sin antes limpiarnos, mis amados hermanos, nosotros no podemos ser instrumento para Papito Dios. Y a la medida que vamos creciendo, tenemos que seguir todavía limpiándonos. No sé si se me entiende. Entonces, a la medida del porcentaje que yo sigo conservando de mi vida anterior, mis amados hermanos, de todo lo que yo fui, entonces ellos tienen un derecho legal de que si yo no me divorcio completamente de todo esto que me perjudica, ellos van a seguir influyendo sobre mí, sobre mi carácter, sobre mi forma de ser. Amén. Amén, pastora. Gloria a Dios por la explicación. Y ahí bíblicamente lo podemos ver en Isaías 59:12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado en contra de nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Aquí muy claramente Dios nos está demostrando, en base a esta parábola que estamos escudriñando, de cuántas veces nosotros hemos sido rebeldes, o sea, no hemos aceptado ese plato de comida que Dios nos ha ofrecido y nos sigue ofreciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Para la gloria de Dios, mis queridos hermanos, vamos a seguir escudriñando este gran mensaje para la gloria de Dios. La iglesia primitiva le sirvió, de una vez creó el plato de comida para los de él. Ojo con esto, para los de él. El plato de comida que sirvió Dios fue para los de él. Entiéndame. Hablamos del Padre. Estamos del Padre. Por eso dijo la palabra de Dios, muchos son llamados y pocos escogidos. Ojo con esto, usted que me ve y que me oye, pastor, y pastores, ministros y todo. Muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a mirar esa parte. Muchos son llamados, no dijo todos. No dijo todos. Y también pocos escogidos. Hoy, todo el mundo se cree escogido. Todo el mundo se cree escogido porque usted no fue escogido de Dios. No entró al redil por la puerta, porque usted no fue llamado de parte de Dios, ni tampoco fue escogido. Muchos se hicieron a la fuerza. ¿Quiénes son esos, pastor? Ahí están los que van a institutos, los que van a seminarios, los que van a universidad cristiana. Estos no son llamados. Algunos fueron llamados, pero le cambiaron a Dios, cambiaron el plato de comida que Dios mandó por otras cosas. Bien, pastora. Así Pastora, muy claramente Así ahora el enviado nos aclara, o sea, de quiénes son los llamados, ¿no? Y cuáles son los elegidos. Y muchos se creen ser, dicen, llamados, o sea, ser escogidos, pero no lo son. Y le cambiaron, dicen, no, cambiaron el plato. Le cambiaron, o sea, le cambiaron la fórmula. Hicieron lo que quisieron. ¿Por qué? Los que se hicieron, los que forzaron. Claro, se forzaron. Todo hizo Ahí por yo podría añadir un poquito con un testimonio, mis amados hermanos. Es un concurso de escoger, ¿no? Lo que son los nuevos talentos. En cuanto a música se refiere, en cuanto a cantantes se refiere, mis amados hermanos. Y yo participé. Y en cuanto participé, yo fui y hice lo que sabía, para lo que Dios obviamente me había dado. Amén. Amén. Pero hay algunos, mis amados hermanos, que se ponen, era desde la ropa, porque
hay esas participaciones que uno realiza, ¿no? Donde ponen ahí como ejemplo, les puedo dar, o sea, tiene un puntaje en la ropa, las habilidades que uno tiene, los instrumentos que ejecuta y la voz, mis amados hermanos. Claro. ¿No? Entonces, yo hice lo que sabía. Yo interpreté, toqué, y a su vez, mis amados hermanos, habían otros participantes. Pero estos participantes, mis amados hermanos, se vinieron un poco más y traen todo lo que tenían, ¿no? De la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que tenían todo en una opulencia total en cuestión de vestimenta, en cuestión, mis amados hermanos, de ejecutar tal vez los instrumentos. O sea, no solamente eran ellos los que ejecutaban, sino se trajeron a otras personas más que les acompañen, ¿no? Sí. Y a su vez en su voz, mis amados hermanos, un tema que se tenía que interpretar, digamos, en un tono de voz, ellos trataron de forzar. ¿Para qué? Para que puedan ellos alcanzar. Entonces, mis amados hermanos, de esa misma manera, ¿cuántos han forzado? ¿Cuántos, mis amados hermanos, si Dios les ha mandado con un llamado, con un ministerio, estos que han sido, por ejemplo, ¿no? Con Papito Dios, que también a su vez nos manda que somos un árbol. Entonces, un árbol de pay, un árbol, a ver, de naranja, que es más común, todo el mundo más sabe. Bueno, este mismo árbol de naranja quiso dar papaya. Mandarina, quizás. Mandarina. Bueno, mandarina todavía asociado, porque todavía podría parecer de lejos, ¿sí? De lejos. Pero banana. Un árbol de naranja no da banana, ¿verdad? Pero no, han forzado, mis amados hermanos, han forzado, como estas personas que vinieron y, bueno, quisieron impactar, quisieron aparentar lo que no son, lo que Dios no los hizo. Amén. Y amén. No nos quieren entender que cada uno tiene su llamado, que cada uno tiene su don, los dones que Dios le dio. Evidentemente dice Dios que nosotros procuremos los mejores dones, pues si nosotros le pedimos nos va a dar. Pero ¿a quiénes les va a dar? A aquellos que son de Él. Amén. Entonces eso es lo que nosotros queremos que nos entiendan, mis amados hermanos. Con Dios no podemos forzar. Con Dios es lo que Él nos da y somos lo que Él quiere que nosotros seamos. Amén. Amén, pastor. Y algo muy importante, ¿no?, que dice ahí el enviado de Dios cuando menciona de aquellos que entraron al redil de las ovejas por la puerta. Y esto así nos habla su palabra, ¿no? En San Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí es muy importante, porque aquí vamos a ver, o sea, quiénes son, ¿no?, de él, o sea, quiénes son a los cuales está invitando Dios para que sean parte de él, para que se puedan deleitar, ¿no?, de esa comida que tiene Dios para ellos. Y es por eso que no todos son de él, o sea, no todos entraron al redil de las ovejas por la puerta. Esto para pastores, ministros, profetas, evangelistas, apóstoles o aquellos que se hacen llamar siervos de Dios también. La pregunta es, ¿han entrado por la puerta al redil de las ovejas? Son esos pastores que Dios ha formado y ha llamado y los ha hecho conforme a su corazón. Entonces esto es lo importante, ¿no?, de quiénes son los de él. Y porque me llama la atención, ¿no?, cuando dice el enviado, no es para todo, dice, ¿no? No es para todos. No es para todos, no es para todos.
Eso es duro, No pero todos. real. Duro, pero es realidad, de una realidad que está hablando. No todos son. Imagínense cuando estaba el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, con sus 12 apóstoles. Así es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con uno de ellos? Yo podría un poquito plasmar cuando les estaba lavando los pies, mis amados hermanos. Cuando les estaba Amén. lavando los pies en la cena de la Pascua, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo, Él sabía quién le iba a traicionar. Amén. Desde un principio sabía, pero lo que sí es importante, mis amados hermanos, es que Dios conoce quiénes son los que le van a servir. Pero a su vez, mis amados hermanos, nosotros mismos somos los que rechazamos el plato de comida. Así es. Nosotros somos los que rechazamos el plato de comida. ¿Por qué? Porque hay muchos los llamados, pocos los escogidos, dice. Asimismo, dice la palabra de Dios en Mateo 24, en el que dice, ejemplo, que muchos, aún los escogidos, se irán para atrás, caerán. Aún a los escogidos van a ser convencidos por el maligno y ellos se extraviarán. A eso se refiere a los que se rebeldizan, son estos, que son también escogidos, que son también aquellos que tienen un plato de comida, pero que lo desprecian, que los que se rebeldizan. Amén. Que no es de su gusto, que no es de su agrado. Por supuesto, porque dijeron, no, a mí no me gusta la berenjena, esa berenjena a mí no me gusta y yo no quiero. Así es, pastor. Sí, eso es. Aquel que no le gusta el tomate, no me gusta el tomate, yo no voy a comer el tomate, come nomás vos tu tomate, me voy a ir a la calle y me voy a ir a comprar voy a comer pizza, ahí está. Sí, ¿no? Sí. Gloria a Dios. Amén, Eso pastor. es. Continuemos con el mensaje. Usted como pastor quiero que me responda a esto, que usted me lo diga, que usted tenga la certeza y la seguridad que usted fue llamado. Ay, hermano, yo siempre he reclamado un termómetro o algo especial. Bueno, sí lo tengo de parte de Dios. Para, así como me gusta un aparatico que tienen los policías, ¿sí? Ellos a los choferes lo van parando y entonces en carretera, ¿sí? O cuando salen van a salir de la ciudad y ellos le ponen a los choferes un aparatico en la boca, ¿sí? Que se llama para detectar si este tomó alcohol o no tomó alcohol. Entonces la persona, eso yo no sé, alcoholemia, ¿cómo le llamarán a eso? En todo caso es un termómetro, un aparatico que le ponen a las personas. Y se dan cuenta si el chofer tomó o no tomó, porque ahí sale un detector. Y ese detector era el que tenían que tener para todos los cristianos. Yo lo tengo para la gloria de Dios. Ojo, pastores que me ven y que me oyen y que tienen que venir a recibir, a entrar por la puerta de las ovejas, que es la iglesia primitiva. Usted tiene que pasar por aquí, mi hermano, para que usted se dé cuenta. Para que usted se dé cuenta si usted tiene derecho a entrar por esa puerta. ¿Cuándo tenemos ese derecho? Si usted tiene derecho hermano, a recibir. esa pregunta. ¿Cuándo tenemos ese derecho? Sí. Cuando entramos por la puerta al Rey de las Ovejas. Eso es con ayuno, oración. Ayuno, oración. Cuando nos limpiamos. Los dos ayunos, por ejemplo, que les mencioné, ¿no? De poder Sí. pedir perdón al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo para estar en cuenta con Él y de poder limpiarse el corazón de toda esa iniquidad, de toda esa desobediencia, rebeldía, rebelión, por la cual nos hemos manchado, ¿no? En el mundo, como usted lo explicaba. Así es. Esto es muy importante cuando nosotros tenemos derecho. Muchos dirán, pero ¿por qué hablan de tanto ayuno? ¿Por qué hablan de tanto que nosotros tenemos que estar
sujetos. Ya hemos mencionado de que nosotros tenemos que limpiarnos de toda la inmundicia de donde nosotros venimos. La mayoría venimos de todo, ¿sí? Pero está mencionando, mis amados hermanos, a la iglesia primitiva. ¿Quiénes caracterizan esa iglesia primitiva? Los apóstoles, pastor. Claro, comenzó la iglesia primitiva con los apóstoles. Para aquellos que no, bueno, tenemos en nuestra audiencia, mis amados hermanos, no solamente tenemos a los que están recién llegando, a los que están permanentemente con nosotros, recepcionándonos, y a su vez también aquellos que se dan cita, mis amados hermanos, para poder aprender cada día más. No solamente aprenden ustedes, también a su vez nosotros estamos escudriñando juntamente con ustedes. Amén, mis amados hermanos. Entonces, esta pregunta, la característica de la iglesia primitiva, ¿por qué el enviado de Dios hace mención a las características de la iglesia primitiva? ¿Cuáles eran esas características, pastor, que le podamos nosotros ayudar a escudriñar? Claro que sí, pastora. Y eso es muy importante porque ya bien les decía de que una de las cosas como verdaderos cristianos de aquel tiempo era que todo lo buscaban en Cristo, lo que decimos nosotros ser cristocéntricos, o sea que ellos eran verdaderos cristianos. Entonces, como tenían a Cristo, el Espíritu de Cristo, el amor de Cristo también, por supuesto, porque ellos compartían todas las cosas, no había diferencia entre ellos, y como tenían a Cristo, se veía por ellos, ¿no?, señales, milagros y sanidades, como lo hubo con nuestro amado Cristo. Claro, ahí podemos acotar que era el mover del Espíritu Santo en ellos, el Consolador. Amén. Que les había prometido una vez que el Señor Jesucristo ascendía hacia los cielos. Amén. Amén, así es. Una característica muy importante de aquellos que son de el evangelio de lo que está hablando es primitiva, ¿no? ¿Qué quiere decir también, mis amados hermanos? Primero, ¿no? Primero. Claro. De cómo eran las épocas primeras del evangelio, que es el anunciar de las buenas nuevas que nos enseñó el Maestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos dos citas bíblicas, pastor, ¿se acuerda? Son en el libro de los Hechos. Así lo es, pastor. Podría usted leer el capítulo 1, los versículos 24-25. Nosotros queremos hacer alusión a estas citas bíblicas. ¿Por qué? Mis amados hermanos, en aquella época, cuando el Señor Jesucristo ya había ascendido, se quedaron los discípulos viendo el puesto, mis amados hermanos, el lugar de Judas. Así es. Amén. Entonces ellos, mis amados hermanos, estaban buscando la guía de quién, del Señor, del amado Espíritu Santo, que nos Amén. Conduce a todas las cosas y nos enseña, ¿no?, a todas las cosas y nos conduce a toda verdad. Es nuestro referente. El Espíritu Santo es nuestra guía. El Espíritu Santo es aquel que nos revela. El Espíritu Santo es aquel que camina con los que están en la iglesia primitiva, con aquellos que están manifestando el poder, la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, ¿no? Es el Espíritu Santo moviéndose ahí. Y donde está el Espíritu Santo, mis amados hermanos, difícilmente va a haber engaño, difícilmente va a haber contiendas, difícilmente va a haber aquello que no, ni siquiera se puedan poner de acuerdo. Así es. Amén. Que Entonces, es lo contrario. Sería bueno que lo podamos leer, ¿sí? Amén, gloria a Dios.
Así nos dice su palabra en Hechos 1:24. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Dios conoce el corazón de todos, mire. Correcto. Así sí. que mis hermanos, si no han limpiado su corazón. Y nos sigue diciendo, para que tome el lugar de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, o sea, a la perdición. Y al mismo Sí. tiempo nos está diciendo que sea parte de este ministerio. Ujú. ¿Qué es? Es muy lindo esta parte, me llama mucho la atención, pastor, de que indica el 25, ¿no? Para que tome parte de este ministerio. Todos serán discípulos de Cristo, del Señor Jesucristo. Todos serán apóstoles, tenían ese rango de apóstol, amén. Amén. Bueno, muchos en Visión en Cristo Internacional pueden tener el mismo rango, amén, para la gloria de Dios. Amén. Capaz que también tengan otro llamado mayor también. Nosotros no discrepamos con eso, mis amados hermanos. Puede que nosotros seamos simples y llanamente obreros, amén. Pero de donde estamos nosotros pretendemos trabajar. Quiero que nos entiendan esa parte, que lo único que nosotros queremos es trabajar. Así sea, nos haya llamado para ser ovejas simplemente, pero seamos esa oveja trabajadora para Dios. Porque no estamos mirando nosotros, mis amados hermanos, el llamado que tiene. No estamos mirando nosotros, mis amados hermanos, el galardón que Dios le dio. Porque cada uno dará cuentas de lo que está haciendo. Si a mí me ha llamado como pastora maestra, bueno, como pastora maestra en ese rubro es que yo tengo que darle cuenta. Amén. Amén. Así es como el 25 me llama mucho la atención, valga la redundancia de la palabra, para que tome la parte de este. Entonces, ¿qué dice? Aquel que se va de Visión en Cristo Internacional, mis amados hermanos, tiene un sustituto. Eso nos está indicando. ¿Qué dice? Para que tome la parte de este, dice, ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión. Las personas ¿qué se entiende por transgresión, pastor? Para irse a su propio lugar. Entonces, su propio lugar, ¿dónde es ese su propio lugar de las personas que se han ido en transgresión, mis amados hermanos? Transgresión, Aquí. pastora, son aquellos, ¿no?, que se van en desobediencia, rebeldía y aún causando rebelión, o sea, que significa que se van como alborotando a todo, ¿no? Rebelión, o sea, dividiendo y llevándose a un poco de gente. Entonces, eso es lo que hacen, o sea, transgresión, ¿no? Transgresión al ministerio, porque, como decimos, o sea, no es simplemente esto que nos pasa a nosotros como ministerio, puede estar pasando a usted, pastor, así que para usted la enseñanza también. Y Por entonces, supuesto. eso es para aquellos, dice, y se fueron, o sea, otro ocupará su lugar en el ministerio, o sea, Dios traerá a otros, ¿no? Porque Así justamente, por ejemplo, un aporte que podemos darle también, un conocimiento también a la gentil audiencia, es de que Visión en Cristo Internacional tiene el ministerio de lavando las vestiduras, el Así ministerio levítico y apostólico, o sea, que es por eso que hablamos tanto de ayuno, por eso es que le cansamos tanto con ayuno, mis hermanos, y es algo Así es. que tenemos que hacer todos para poder estar preparados para su venida del Maestro Jesucristo. Claro, cada árbol habla de su fruto. Así es. Entonces, Visión en Cristo Internacional enseña, lavando las vestiduras, se caracteriza por el ayuno y la oración, como lo dice el pastor en este momento. Asimismo, tiene los 5 ministerios ¿de Maestro. quién? Del Maestro Señor Jesucristo. Y también tiene lavando las vestiduras, dice, misión levítica y
lavando las vestiduras. Amén. Levítico, obviamente, porque los levitas son aquellos que santifican, mis amados Al hermanos. Para ser levita hay que estar santificado, ¿verdad? Entonces está hablando del ministerio del Padre, mis amados hermanos, que son 3. ¿Cuáles son? Levita, sacerdote y sumo sacerdote. Entonces, como tal, el ministerio como tal tiene estos ministerios, valga la redundancia, y que se entienda bien. Visión en Cristo Internacional tiene el llamado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, mis amados hermanos. Amén. Es algo que Amén. no han podido entender. Especialmente cuando dice, a mí también me ha mostrado a Visión en Cristo Internacional, que yo también soy parte. Sí, le ha dicho que es parte de Visión en Cristo Internacional, pero no le ha dicho, agarre ahora, como usted es parte de Visión en Cristo Internacional, todos los ministerios son para usted. No le dijo eso, mis amados hermanos, no le dijo eso, entienda, en el amor de Papito Dios. Usted le ha dicho que es parte, entonces, mi amado hermano, en este huerto que vamos a llamarle así, de Visión en Cristo Internacional, usted llegó a ser naranja y el otro llegó a ser, mi amado hermano, papaya, el otro llegó a ser banana, ¿entiende? Y cada quien tiene que dar parte, cada quien tiene que rendir cuentas del fruto que tiene que dar, del fruto que es, del árbol que es, mi amado hermano, mi amada hermana. Amén. Así es, pastora. Apercíbase. No vaya a ser que sea el lugar donde dice, aquí en el 25. Estamos hablando del libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 25, donde dice, para que tome la parte de este ministerio. Recuerden, cada apóstol tenía su ministerio, mis amados hermanos. Por eso es que Juan, por ejemplo, era profeta, mis amados hermanos. A su vez, era apóstol y era profeta. ¿Sí? ¿Y Así es. quién se dedicaba? Miren, a ver, vamos a poder escudriñar un poquito más. Para que tome la parte de este, ¿no?, ministerio y apostolado. Habían hecho una carrera de apóstol en 3 años, mis amados hermanos, con el mismo Señor Jesucristo. Con el mismo Señor Jesucristo hicieron en 3 años hasta llegar a apostolado. ¿Quién era el Señor Jesucristo? Era el Hijo de Dios. Nosotros, mis amados hermanos, con el enviado de Dios, hemos hecho un curso también y estamos haciendo peldaño a peldaño. ¿Se entiende? ¿Sí? Amén. Pero ¿qué dice? De que cayó Judas por transgresión. Transgresión, mis amados hermanos, dice el quebrantamiento de leyes, de normas o costumbres. ¿Sí? Provocación. ¿Sí? Entonces, es un pecado, es un quebrantamiento a lo que Dios estipuló. Entonces, eso es lo que ocurrió con él. Y se fue, dice, ¿dónde? Por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Cuántos, mis amados hermanos, están apresurando los pasos para irse a su propio lugar? Apercíbanse. En el amor de nuestro Señor Jesucristo, aperciban. Amén. Amén, pastora. De ahí es que muchos son cortados del ministerio, muchos son Amén. arrancados del ministerio y muchos se salen del ministerio. Y algo que también después escudriñaremos otro mensaje que siempre lo decía el enviado de Dios. No es que Dios los echa, o sea, no es que nosotros los echamos, así, sino que solo se van, solo se hacen echar por Dios, por su desobediencia. Amén. O sea, por su rebeldía y por su rebelión. Es como esta parábola, ¿no?, que estamos escudriñando, es cuando justamente se van por el no recibir ese plato de comida que Dios nos ha preparado para todos.
porque no le gustó la berenjena, hermano. Así es. Porque no le gustó. Seguro que sí, más de uno no le debe gustar. Veamos qué Amén. más nos dice el mensaje, pastora. Amén. Vuelvo y repito, el plato de comida lo tiene Dios listo para los de Él. Para los de Él. Yo le pregunto, usted que me ve y que me oye y que me escucha, pastor, líderes, cristianos, ¿usted se ha comido ese plato de comida? ¿O usted lo dejó allí? Vuelvo y repito, Dios o el Padre nunca dice, este hijo mío, como es tan rebelde, caprichoso, no le voy a dar ni comida hoy. No. El padre de comida tiene 10 hijos y él sirve 10 platos, hermano. Porque para el padre no hay hijo malo, menos para la madre. Para ellos no existen hijos malos y para Dios sí que menos, hermano. Para Dios no existe hijo malo. Y eso lo puedo probar bíblicamente. Imagínense que Jesucristo tenía 12 apóstoles. ¿Y qué dijo él? Yo no lo elegí yo a vosotros. Ahí habían 12 platos de comida. ¿Y sé que uno de ustedes es el diablo? Él sabía. Jesucristo sabía que Saúl lo iba a traicionar. Y le servía el mismo plato de comida que le sirvió a todos. Entonces, si usted hoy está pasando una situación bien difícil, hermano, no tiene usted por qué apartarse de Dios. No tiene usted por qué renegar contra Dios. No tiene usted, porque la situación que usted está pasando es por hambre. Ojo con esto, mis amados hermanos. Estamos hablando del evangelio de seguridad, que estábamos hablando del tema anterior. Usted tiene que estar seguro que usted fue llamado, que usted es hijo. Usted tiene que estar seguro que usted es hijo, mi hermano. Y entonces el plato de comida suyo está allí. Ese está allí. Que usted no lo come es otra cosa, pero el plato suyo está allí servido. Pero usted se rebeldizó contra su padre y se fue. Hoy usted se va a la calle. Como no quiso comer, se va a la calle, pero usted no tiene nada con qué comer. Ay, hermano. Entonces usted, vuelvo y repito, el día que usted no quiso comer la comida de su padre, es el día que más hambre le va a dar. Y usted se va a ir a la calle a desacreditar al padre, a hablar más del padre. Ya usted ya se va. Muchos le echan la culpa a la iglesia, otros le echan la culpa al pastor y sucesivamente. No, hermano, fue usted que botó la comida. Usted se fue en rebelión. Y eso es lo que encontramos en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, Dios no le sirvió un plato de comida malo a nadie. Dios no sirvió un plato de comida para que usted me venga a decir, ay, no, hermano, pero es que esa comida, hermano, que no, hay que por aquí. Dios sabe lo que a usted le conviene. Dios sabe el alimento que está bien, hecho. Dios cocina con el buen condimento. Dios no va a preparar una comida que usted sabe que al comérsela le va a dar un fuerte daño de estómago, le va a dar un dolor de cabeza, le va a dar fiebre, le va a dar escalofrío. Hermano, Dios no te sirve ese plato de comida. Entiéndame, Dios no te va a servir ese plato de comida. ¿Sí? La comida que Dios sirve es nutritiva. Y por eso dijo muy clarito, sin mí, nada puede hacer. Sin mí, Amén. nada puede Amén. hacer. Amén. Hermano, Gloria a Dios. algo que me preocupa, después Amén, pastora. Algo que me llama la atención, claro, ahí el enviado de Dios también nos deja esa enseñanza de cómo no. Muchos se van, dice, hablando mal del pastor, de la Así es. iglesia, y hablando mal de Dios, diciendo que Dios, por ejemplo, no le ha cumplido lo que le ha pedido. Por supuesto. Hoy en día tenemos ejemplo, podemos dar, pastor. A ver, por orden de Dios, Claro mi que sí. hermano, por orden de Dios, por ejemplo, de todo lo que nosotros tenemos, ese grupo de WhatsApp, ¿no? Por orden de Dios, nosotros, mis amados hermanos, nos han tenido que sacar a todos. Digo no, porque tuvimos que salir todos. ¿Por qué? Porque para nada les servía el grupo del WhatsApp. A ver, si el grupo del WhatsApp, mis amados hermanos, es para contarme historias de cómo me he levantado, de qué es lo que he hecho, o para echarme bromas,
es con ese sentido que se creó el grupo del WhatsApp. No. ¿Con qué fin fue que se creó? ¿Y quién lo puede decir? Es usted. Porque Dios le ha dirigido a usted para que pueda crear, el grupo del WhatsApp. Muchos se han herido, o sea, están heridos todavía, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque estaban dentro de ese grupo y tal vez con muchas ganas de aprender. Muchos tenían solamente esa fuente de información, de poder hacer un seguimiento de todo, ¿no? De toda la obra de Papito Dios, de Visión en Cristo Internacional. Era un medio por el cual tenían las enseñanzas, claro, a nuestro buen juicio de nosotros, ¿sí? Para lo que fue creado. Pero muchos no lo vieron así. Es como que hacían de este grupo, a mi modo de entender, ¿no? Que he querido yo entenderlo así a Papito Dios cuando dio la orden de que se cerrara el grupo, de que teníamos que salir todos del grupo. ¿Por qué? Porque ya no tenía ese matiz, ya no tenía ese fin, sino más todo lo contrario. Era ya conversaciones que parecían ser esas conversaciones de la escuela, que les ponen ahí a las mamás y les ponen ahí todos haciendo un grupo del WhatsApp en el cual se informan: ¿qué estás cocinando? Estoy cocinando tal cosa. ¿Estás haciendo esto? Lo estoy haciendo tal cosa. Y llenos de cosas que no aprovechan para el crecimiento. ¿Amén? Yo entendí así. A ver, pero usted que fue quien lo creó, ¿qué puede decir al respecto? Claro, el propósito de crear un grupo de bendición a través, ¿no?, de esta red social muy conocida, el WhatsApp, fue justamente poder llevar ese alimento espiritual a todos y que lo puedan recibir a todos en grupo. O sea, yo no tenga ya esa necesidad de mandarles, ¿no?, a uno por uno en particular. Y también de que se pueda, o sea, conservar y se pueda conocer, ¿no?, la misma gente que se va sumando a este ministerio para la gloria de Dios, para que podamos entre nosotros apoyarnos, entre nosotros podamos estar unidos como un solo cuerpo de Cristo, para que podamos así levantarnos para la gloria de Dios. Pero eso se fue deteriorando, se fue perdiendo. Como usted bien dice, fueron compartiendo cosas que ya no tienen sentido, hasta profecías, ¿no?, ya transgiversadas, o sea, como lo enseña su palabra. Ya el maligno puso su mano ahí y causó división, ¿no? Y ahí fue que muchos se fueron, como ustedes dicen, lastimados, otros renegando, y bueno, aprovecharon también ahí para causar división. Eso es lo que pasó. Y como le digo, es como que no todos reciben, ¿no?, ese plato de comida como nos enseña el enviado de Dios. Claro, y yo tengo una palabra de Papito Dios justamente que me lo ha mostrado justo, y está en Salmos 69:25 y Salmos 109:8. Pero, ¿dónde nos está hablando esto? En el libro de los Hechos, justamente, mis amados hermanos. En el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 20. Dice, mis amados hermanos, se los voy a leer, permítame. Dice: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Esto es, mis amados hermanos, aquellos que se van y se rebeldizan, aquellos que han dejado el ministerio. Ese es su lugar, ese es su plato de comida. Y dice: tome otro su oficio. Amén. Amén. Tome otro su oficio. ¿Por qué? Porque Dios añade cada día, mis amados hermanos, a quienes van a ser salvos por su misericordia. Si usted despreció el plato de comida, tiene un reemplazo.
Amén. Así será. Así es, mi querida pastora. Pero sigamos entendiendo más este mensaje para la gloria de Dios. Está usted en la mejor empresa, pastores que se han ido, esto para pastores que se van del ministerio y los que están pasando por dificultades. ¿Usted cree que puede estar uno en la mejor escuela, el mejor colegio, la mejor universidad, donde tenemos todo, de todo y para todo? Eso tenemos en la iglesia primitiva. Eso tenemos en la iglesia patrón, que está representando la iglesia primitiva. Todo, de todo y para todos. Tenemos en la iglesia primitiva, mis amados hermanos. Aquí no hay disculpa que ningún pastor me venga a decir a mí que le fue mal, como me he encontrado algunos. Yo también fui pastor. Ay, hermano, no me diga eso. Pastor, discúlpeme. Dígame cualquier cosa en tu vida, pero nunca me vuelva a decir, yo fui pastor. Yo fui pastor. ¿Por qué? Porque este plato de comida que Dios sirve a lo que realmente Él llamó, no es para que echen para atrás. No es para que echen para atrás. Dios te está rogando que vuelvas. Dios te está rogando que te comas tu comida. Dios te está rogando que te alimentes. ¿Sí? Pero nunca te va a decir, andate de aquí. Aunque sea mi hijo, vete de aquí. No, hermano. Al que a mí viene, no le echo fuera. Esto lo enseñamos en la iglesia patrón. Pero usted, ¿cómo hace usted para esto? Usted tiene que haber entrado por la puerta al redil de las ovejas. Entonces Cristo le pone el sello. Pero el sello está a lo que Él selló, es lo que Él puso en la comida. Vamos a suponer, leía usted al comienzo 10. No, son 12. Si hablamos de Cristo, son 12 de sus hijos. Y Él le dio a esos 12 hijos el mejor plato de comida. Y les enseñó en la mejor escuela, en el mejor colegio y en la mejor universidad. Nadie me venga a mí con cuento que tuvo que apartarse de Dios. No. Hermano, el plato de comida que Dios te da todos los días viene con unción, viene con sabiduría, viene con conocimiento, viene con entendimiento, viene con poder, ¿sí? Viene con visión, viene con revelación, viene con sueños, ¿sí? Viene con dones de sanidad, dones de milagro, dones de ciencia, ¿sí? Trae dones de interpretación, ¿sí? Trae el don de visión y todo. Esto trae y viene con profecía. Esto es lo que da Dios en la escuela, oiga, en el Centro de Capacitación Espiritual y Celestial, ¿sí? Que es lo que salen graduados de este centro, que traen lo que es, hermanos, en la iglesia patrón, que es la misma iglesia, amados hermanos, óigame bien, es la misma iglesia primitiva, hermano. Amén, 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 hermanos. Amén. Amén, pastora. Ahí nos Gloria deja a más Dios. claro, bastante Sí. claro, pastora, cuando dice que Dios nos da el mejor plato de comida y que nosotros lo estamos despreciando. Mire cuántas Así es. cosas nos trae ese plato de comida, ¿no? Cuántos dones, cuántos ministerios, Amén. cuánta unción nos trae y estamos Ujú. despreciando. Estamos despreciando. Estamos despreciándole a Dios, el creador del cielo y la tierra. Imagínense. Y Amén. a todos nos quiere dar este plato de comida, pero ¿cuántos los estarán así valorando ese plato de comida que con ese esfuerzo nos da, ¿no? Nuestro Padre? Así es. Y por la gloria de Dios, que nos está explicando justamente, y lo vuelve a decir, de que Visión en Cristo Internacional representa a la iglesia primitiva, mis amados hermanos. Amén. Amén. ¿Quiénes son de la iglesia primitiva? Para poder un poquitito más tal vez aclararles a aquellos mis amados hermanos que tenemos a Cristo, aquellos que nosotros, mis amados hermanos, representamos como lo que fueron los apóstoles, mis amados hermanos, que dice
Este día vamos a darles bastante de la palabra para que puedan entendernos un poquito de lo que son del libro de los Hechos, porque justamente son los Hechos de los Apóstoles quienes pueden atestiguar del Señor Jesucristo. En el 21, el capítulo 1, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Se entiende, mis amados hermanos? Es cuando está su obra del Señor Jesucristo con nosotros, cuando sus ministerios, los ministerios que ha dejado el Señor Jesucristo está con Visión en Cristo Internacional, está hablando de ello, está hablando de que el Espíritu Santo se mueve con poder y con gran gloria en Visión en Cristo Internacional. Se refiere a ello. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así sea para la gloria de Dios, pastora. Amén. Con todos estos mensajes de salvación que estamos mandando para el mundo entero, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que no el día de mañana nos tengamos que doler y decir: era un gran pastor, era un gran maestro, era un gran evangelista, era un gran profeta, pero era porque ya no lo es y porque ha despreciado este plato de comida que Dios está mandando a través de Visión en Cristo Internacional. No supo apreciarlo, no supo obedecer cuando el Padre le mandó a que se come ese plato de comida, se fue en rebelión y hoy esté pasando lo más triste de su vida, esté pasando hambre, como dice el enviado de Dios, esté pasando hambre, porque sin Dios nada vamos a hacer, y eso es lo que vamos a pasar: hambre física y espiritual, o en cualquier área de la vida. Así le apercibimos y le amonestamos a cada uno de ustedes, mis hermanos, en el mundo entero, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. Así llegamos al final de este mensaje, escudriñando los mensajes y el evangelio que nos mandó Cristo a través de su enviado. Gloria a Dios por ello, pastora. Que Dios la bendiga también a usted grandemente. Dios del cielo me los bendiga a todos quienes han estado haciendo el seguimiento de escudriñando el evangelio y del enviado de Dios, los mensajes. Será hasta una próxima oportunidad. Queremos que estén atentos, que estén escudriñando de la palabra de Dios y sea de mucha bendición. Dios del cielo me los bendiga. Amén, gloria a Dios. Hay mucho todavía por compartirle a todos ustedes y están invitados para la gloria de Dios. Por eso suscríbase a nuestro canal, visite nuestra página oficial, que ahí encontrará todo ese material que usted necesita como iglesia, como pastor, aún como gobernante, como para su país. Estamos para ello, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También se puede comunicar a través del WhatsApp para la gloria y la honra de Todopoderoso. Que Dios me lo bendiga grandemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Les habló el pastor Edgar Mendoza. En conjunto con la pastora Ruth hemos escudriñado más del Evangelio. Aleluya, bendito Dios. Señor, Señor, Señor. ¿Qué quieres, hija mía? ¿Dónde debo llevar mis primicias para que se abra la ventana de los cielos como lo manda la Biblia? ¿Y dónde tengo que llevar mis ofrendas para ser prosperada en todo, con sabiduría, poder y entendimiento? ¿Y dónde debo depositar mis diezmos para que usted, mi Dios, me corte todas las maldiciones, me las multiplique y me haga un instrumento de bendición y de salvación? Sí, en una iglesia que tenga cobertura desde lo alto, formada y ordenada por mí, como Visión en Cristo Internacional, y como lo enseña mi palabra en Deuteronomio 12, del 12 al 14, y allí todo esto te lo haré, porque allí hay un siervo que te enseña conforme a mi corazón.